nosotros fue llamado con un propósito. Y el propósito más grande de todo esto es servir. El Señor le dijo a sus discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura. Haced discípulos en todas las naciones. Hay un objetivo por el cual nosotros estamos aquí. Todos nosotros de esto no nos escapamos. Hay cosas que tal vez dices: yo no lo puedo hacer. Hay cosas que dices: pues yo no tengo por qué hacerlo. Pero algo tan específico es esto: servirle a Dios. Esto es para todos. No hay nadie que se pueda escapar de servirle al Señor. Solamente que pues muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo queremos hacer. Tenemos miedo, tenemos flojera. Pueden suceder muchas cosas, pero ese es un llamado para todos. El servir al Señor, el darle a Dios todos nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro dinero. Todo es para el Señor porque Él nos lo dio. Y si fuimos bendecidos, tenemos que ser bendición para otros, porque pues no hay otra manera en que nosotros podamos seguir firmes en el Señor. Es algo que yo quiero hablarles precisamente de la actitud del siervo. La actitud que el siervo debe tener. Así se llama el tema, la actitud del siervo. Algunas cosas en específicas que nosotros como siervos debemos tener. Y les recalco otra vez: el servicio es para todos. No hay nadie a quien Dios ha llamado que diga: yo no quiero servir o yo no vengo a servir. El servicio es algo que es para todos. Hay muchísimas áreas en las que nosotros podemos servir, pero no tenemos que dejar de hacerlo. Y todo esto lo tenemos que hacer con ciertas actitudes. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas al ahí se va. Es como que pues voy a hacer esto, pero pues como salga, ¿no? No, nosotros debemos tener actitudes al servir. A veces lo hacemos enojados, a veces lo hacemos hablando malas palabras, pero Dios no quiere un servicio así. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos como hijos de Dios es aquel que vino, se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Este es el mayor ejemplo, y hoy voy a tocar gran parte de esto poniendo como ejemplo al Maestro, al que es Dios mismo, pero que se hizo humilde para servirnos a nosotros, porque Él puso su vida en servicio de nosotros. El primer punto que quiero tocar está en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Filipenses 2 es lo primero que quiero tocar. Y esto tiene que ver mucho con la abnegación y el sacrificio. La abnegación dice que es una renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio a otras personas. Eso es la abnegación. El renunciar a mis propios deseos, a renunciar aún a mis propios beneficios para beneficiar a mi prójimo, para beneficiar a otras personas. Y aquí en Filipenses 2, del versículo 3 al versículo 8, nos habla precisamente de lo que es la abnegación y el sacrificio. Y esto es algo que el siervo debe tener. Nosotros como hijos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios, pero también pasamos a ser siervos de Dios. Y el siervo tiene que estar sometido estrictamente bajo las órdenes de su amo, de su patrón, de su jefe. En los tiempos antiguos,
era la esclavitud. Nosotros salimos de una esclavitud del enemigo para entrar y estar al servicio de Dios. Filipenses 2, versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es una actitud que nosotros debemos de tener como siervos. Nos cuesta muchas veces hacer cosas que no queremos, que no nos gusta hacer, pero la vida cristiana se trata de esto. Es fácil hacer lo que a mí me gusta, es fácil hacer lo que es fácil, es fácil hacer todo lo que no me cuesta, pero lo que a mí me cuesta, lo que a mí no me gusta, lo que me parece sucio, por ejemplo, lavar los baños. Yo soy una de las personas, sinceramente, que no me gusta lavar los baños. Me gustan hacer otras cosas, pero aún, y es normal que no nos guste, pero es eso precisamente donde yo voy a demostrar mi actitud. Aunque no me guste, yo lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer con alegría. Y aquí dice que nosotros tenemos que estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Aquí echas fuera el orgullo, porque dices, ¿cómo puedo tratar a alguien menor que yo como si fuera mayor que yo? Pero de eso se trata el evangelio, de tratar a los demás como superiores a mí mismo, con respeto, con honor, no hablándoles de una manera grosera, de una manera déspota. Versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Estamos tan acostumbrados a pensar siempre en mí, a pensar siempre en nosotros. Yo tengo que comer, yo tengo que vestir, yo tengo que tener una casa, yo tengo que tener un carro, yo tengo que tener hijos, yo tengo que tener familia, y siempre yo. Pero ¿qué hay de los demás? ¿He pensado en los demás? ¿He pensado si en los demás tienen que comer, tienen que vestir, tienen dónde dormir, tienen con qué abrigarse en este tiempo de frío? Muchas veces no lo pensamos, y la actitud del siervo debe ser esa, actuando siempre pensando en los demás, siempre pensando en el bienestar del prójimo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Si yo quiero comprarme una cobija, porque hace frío, ha bajado la temperatura y aquí no mucho, pero ¿qué tal allá en Texas? Pero no pienso en aquel que no sé si duerme calientito, no sé si tiene una cobija, no sé si tiene una cama. Tengo que pensar en ellos también. En el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y les decía, voy a hablar tomando el ejemplo más grande que nosotros podemos tener, el ejemplo de Cristo. Y aquí nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió, lo hizo con un objetivo: el amor a nosotros y el estar dispuesto a servirle a su Padre. Y nosotros tenemos que aprender de este ejemplo, que es el ejemplo más grande que nosotros podemos tener, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra de las cosas que nosotros debemos de tener es la obediencia.
El Señor fue obediente a su padre. Era difícil lo que tenía que hacer. Él no quería hacerlo y sabía que era algo que no era fácil de hacer, porque lo vemos en la palabra en los últimos capítulos donde ya iba a ser entregado. Dice que él iba al monte y lloraba y oraba y lloraba y le decía a su padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que no era fácil, él sabía que era un sufrimiento que pues desafortunadamente nadie de nosotros tiene la capacidad para hacerlo. Pero él dijo, por eso fue a su padre y le dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, no se haga lo que yo deseo, no se haga lo que yo anhelo, sino lo que tú anhelas. Y esa es nuestra actitud que debemos de tener hoy en día. Que no se haga mi voluntad, sino lo que tú anhelas, Señor. Yo no quiero hacer esto, pero si tú quieres, yo lo hago. Yo no quiero ir allá, pero si tú quieres, yo voy. Yo no quiero darle un abrazo al hermano porque me cae mal, pero si tú quieres, yo se lo doy, Señor, porque yo no estoy para cumplir mis propios caprichos. Yo no vengo para cumplir mis propios deseos. Yo vengo a cumplir tu voluntad, Señor. Esa es nuestra actitud. Esa es una actitud que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, como siervos. Fuimos llamados al servicio de Dios. Fuimos llamados con un propósito, y el propósito es servirle a aquel que nos tomó como siervos, a aquel que nos tomó como hijos. Antes éramos esclavos del pecado, dice, pero pasamos a ser siervos de la justicia. Por lo tanto, debemos de presentar todos nuestros miembros y todos nuestros dones para el servicio de aquel que nos rescató de la esclavitud del pecado. En la esclavitud tú no tienes opción. Te azotan, te obligan, te tratan mal, no te dan de comer, no puedes dormir. Es una esclavitud. Tú no querías tomar, pero el que era tu amo en ese entonces te llevaba. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y estabas ahí sin comer, sin dormir, sin familia, sin dinero, sin nada. Y Dios nos rescató de esa esclavitud para ponernos a su servicio, para ser siervos de la justicia. Por lo tanto, hoy en día nosotros tenemos que actuar como siervos, con justicia, con amor, con sacrificio, con abnegación, con obediencia a aquel que nos tomó como por siervos. Muchas cosas no nos van a gustar hacer, pero con tal de beneficiar a otros, es importante, es necesario que yo lo haga. Y lo tengo que hacer alegre, y lo tengo que hacer cantando, bailando, porque eso es lo que el Señor quiere. Yo no lo quiero hacer, a mí me cuesta, para mí es difícil, me canso, pero el Señor quiere que yo lo haga, por eso lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer con alegría. Esa es la actitud del siervo. Aquí vemos sacrificio. El Señor, siendo Dios mismo, tomó forma de hombre y dio su vida por nosotros. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a hacerse obedientes hasta la muerte? Deberíamos estar dispuestos hasta la muerte, en servicio de Dios. Si nosotros entregamos nuestra vida, creo que es el acceso más directo por el cual nosotros podemos llegar al Padre, entregando la vida por el Maestro. Todos aquellos siervos que fueron antes de nosotros entregaron su vida hasta la muerte. Esos 12 discípulos que estaban con el Maestro, 11, luego los que le siguieron a ellos, estuvieron dispuestos hasta la muerte. Pedro le dijo: no, estoy dispuesto a ir hasta la muerte, y lo negó.
pero después se arrepintió y sí estuvo dispuesto a dar su vida por el maestro. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo? Y le digo, y creo que es el acceso más directo para llegar al Padre, entregar la vida por aquel que Dios dio la suya por nosotros. Esa actitud es la que nosotros debemos de tener. En 1 Corintios 10, primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El siervo no busca su propio bien, el siervo busca el bien del otro. Es algo que cuesta, que muchas veces no estoy dispuesto, pero por servicio de Dios, por el servicio a Dios, por el amor a Dios, debo actuar de esa manera. Debo ponerme al servicio de los demás. El Señor puso su vida por el servicio de nosotros. Nosotros merecíamos ser colgados en una cruz, nosotros merecíamos ser sacrificados en una cruz, nosotros merecíamos morir, pero Él, por amor, puso su vida al servicio de la humanidad, entregando su vida, entregando todo lo de Él, todo lo entregó por nosotros. Entonces en nosotros debe haber abnegación y sacrificio. Es una de las actitudes que nosotros debemos de tener como siervos. Otra actitud es la humildad. Vimos ahorita que es abnegación y sacrificio, pero dentro de esto vimos la obediencia. Una de las cosas que debemos de tener es que seamos obedientes. Pero todo esto va unido. Cuando nosotros tenemos abnegación y sacrificio, cuando tenemos humildad, ahí se va a notar nuestra obediencia. La humildad, ¿dónde está esto? Otro ejemplo del Señor en el libro de San Juan, en el libro de Juan, capítulo 13, podemos ver un acto de humildad. Tiene un título ahí en esa parte del capítulo 13 y dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Ahora, aquí vemos un claro ejemplo de la humildad. En los tiempos de Jesús, el lavar los pies de alguien era una costumbre, era una actividad que se realizaba muy constante, era una cortesía que se ofrecía. En ese tiempo todo era tierra. La gente no usaba zapatos, Caterpillar y esos que usas para ir a la montaña, para meterte al lodo. En ese tiempo no existía eso. Todo era tierra, y más si nos imaginamos el Medio Oriente, polvo, pura tierra. Todas las actividades se hacían a pie, o la mayoría de las actividades. La gente pobre pues no tenía en qué moverse, tenía que hacerlo a pie. Y la mayoría de las actividades tenían que ser a pie. Las calles no eran pavimentadas, las carreteras no eran pavimentadas, incluso las casas. Y como las cosas eran así, una de las cortesías básicas que se ofrecían al llegar a una casa era lavar los pies de las personas que llegaban a tu casa de visita. Esa era una de las cortesías que se ofrecían. ¿Pero qué creen? Este no era el trabajo del anfitrión, no era el trabajo del dueño de la casa. O llegan a mi casa, no, y me voy a ponerle a lavar los pies. Ese no era el trabajo. Era el trabajo del siervo más insignificante que había en esa casa. Ese era su trabajo. El siervo más insignificante de esa casa tenía que lavarle los pies de aquel que había llegado a la casa. Y esto nos da una idea de lo que el maestro estuvo dispuesto a hacer. Juan capítulo 13, del versículo 3, vamos a leer del 3 al 5. Dice: sabiendo Jesús
que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Todas las cosas se las había entregado a Él. Él era el dueño de todo. Él era Dios mismo en la tierra, hecho carne. Todo se le había entregado a Él. Y Él mismo lo dijo: toda potestad me ha sido entregada en la tierra y en el cielo. Todo le había sido entregado. Y Él lo sabía, no lo ignoraba. Aquí dice: sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él sabía quién era, Él sabía lo que Él representaba, Él sabía todo. Versículo 4: se levantó de la cena, esto fue al último, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto era lo que le correspondía hacer al siervo más insignificante de la casa. Sin embargo, el Señor, como vino dispuesto a servir, tomó el lugar del siervo más insignificante para lavarle los pies de sus discípulos. Nosotros realmente estamos dispuestos para tomar ese lugar, para hacernos siervos de nuestros prójimos. Ahora, sus discípulos no eran gobernadores, diputados, senadores, que digas: no, pues yo le voy a lavar los pies, ¿no? Eran hombres comunes, pescadores, obreros. Eran gente común igual que nosotros. Pero el Señor le lavó los pies de ellos. En el versículo 12 de ese mismo capítulo, del versículo 12 al versículo 17, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Él sabía quién era, no tenía duda de lo que él era. Él era el maestro, él era el señor, él era aquel que Dios le había entregado todo. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Meternos en el significado de todo esto y todo eso pues ya sería otro tema, pero lo que nosotros queremos o lo que Dios nos quiere enseñar en esto es la humildad que nosotros debemos tener, actuando para con los otros, para con los demás, para con mi prójimo. El Señor dice: ustedes saben quién soy. Ustedes dicen que yo soy maestro, que yo soy Señor, y tienen razón. Yo soy el Señor, yo soy el maestro. Pero si yo, siendo el Señor, siendo el maestro, les he lavado sus pies, ustedes también tienen que hacer lo mismo con los demás. Tomó el lugar más insignificante para lavarle los pies de sus discípulos. Y luego dice en el 15: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne, esto que estaba haciendo no era un trabajo apropiado para Él. Sin embargo, Él tomó ese lugar del siervo más insignificante para darnos un ejemplo de la humildad que debe haber en nosotros cuando nosotros actuamos para los demás. Vamos a algún lugar, la gente nos habla mal, nos responde mal, nos trata mal, pero está bien, entendamos, es gente que no conoce la palabra, es gente que nunca ha tenido contacto con la palabra, es gente que nunca ha leído esto, pero nosotros no debemos actuar de la misma manera. Todos los que estamos aquí tenemos un trabajo. Todos los que estamos aquí tenemos contacto con personas todos los días. Tenemos que aprender a tratar a la gente así como el maestro
nos enseñó a tratar a los demás. Esa es nuestra actitud que debemos tener como siervos. Amando al prójimo, respetando al prójimo, tratando bien al prójimo, siendo humildes, negándonos a nosotros mismos. Esto el Señor nos lo deja como ejemplo. Y eso es lo que dice aquí. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y luego en el 17, si saben estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis, dice. Porque en este versículo dice, si saben estas cosas, y tiene una coma. Dices, no, pues yo la sé, yo soy bienaventurado. No, si tú la sabes, nada más no eres bienaventurado. Eres bienaventurado si la haces. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieres, dice. Ya lo sabemos, ya no hay excusa. Y si no lo sabías, hoy ya lo sabes. Si nunca lo habías leído, hoy ya lo sabes. Ya no hay excusa para no actuar de esta manera. Y si lo haces, serás bienaventurado. En Marcos 9:35 dice aquí peleaban los discípulos que quién iba a ser el mayor, que un montón de cosas, ¿no? Y el Señor les da una respuesta contundente y les dijo en el versículo 35, entonces el Señor se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Siempre el ser humano anhela estar arriba. Siempre el ser humano anhela ser cabeza, porque la palabra así dice, no, yo quiero ser cabeza y no cola. El llegar ahí se tienen que cumplir algunos requisitos. Y uno de esos requisitos es aprender a ser un servidor primero. Para que yo pueda ser un líder en donde sea, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la casa, en donde sea, en la sociedad donde yo esté, mi actitud primero tiene que ser la de un siervo. Tengo que aprender a servirles a los demás para que yo pueda estar ahí arriba. No hay una manera de poder escalar, y si lo vas a hacer mal, porque nunca fuiste siervo, porque nunca te sometiste a una autoridad. Es importante que nosotros aprendamos el servicio a los demás. Es muy importante que nosotros nos hagamos servidores de todos. Y luego en Santiago, en el Santiago 4, Santiago capítulo 4, versículo 10, nos enseña que tenemos que humillarnos delante del Señor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos va enseñando cómo debemos actuar. Y esta característica es la humildad. Si nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, el Señor mismo nos va a humillar. Pero si nosotros nos humillamos a nosotros mismos, me hago humilde, el Señor se va a encargar de exaltarnos a nosotros. Si yo me exalto, voy a estar mal, voy a terminar mal. Pero si el Señor me exalta, voy a estar bien. Entonces yo decido, mejor que me exalte el Señor, ¿verdad? Pero para que eso suceda, yo me tengo que humillar. Yo me tengo que ser una persona humilde. Nosotros como seres humanos siempre queremos ser los mejores. Siempre. Y es bueno todo esto, esforzarme para ser mejor cada día. Pero no por eso debo ver a los demás como menores. No tengo que ver a los demás
por encima del hombro. No, tengo que verlos a ellos como superiores a mí mismo. Esa es la actitud que debo tener. Y entonces el Señor se va a encargar de ponerme arriba, de exaltarme. Es un error tan grande que nosotros cometemos, de querer exaltarnos a nosotros mismos, de querer ser mejores que los demás, o de pensar que somos mejores que los demás. El Señor también hizo esto para enfatizar su misión de servicio aquí en la tierra, para enseñarnos que Él vino a servir, que Él no vino a liderear. Sabemos quién es Él, no hay otro ejemplo más grande que Él, pero Él vino a servir. Y si Él, siendo Dios mismo, vino a servir, ¿por qué yo no? ¿Por qué tú no? Nosotros como siervos debemos de estar dispuestos a servir a los demás, incluso cuando se trata de hacer lo que generalmente nadie quiere hacer. Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y hoy lo vemos, ¿no? Los gobernantes se enseñorean de la nación. ¿Y qué hacen? Solamente piensan en ellos mismos. Digo, son nuestros gobernantes y nosotros tenemos que orar por ellos, porque pues están ahí, son autoridad. Pero el ejemplo que nos dan pues no es el adecuado, ¿no? Y aquí el Señor toca este tema. Los gobernantes se enseñorean. ¿Por qué? Porque piensan en ellos nada más. Se enriquecen, ayudan a sus familiares y todo eso. Y eso va a traer problemas, eso va a traer pleitos, contiendas. 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Los gobernantes actúan de una manera diferente. Los que no conocen al Señor quieren enseñorearse de la nación, pero dice que entre nosotros no va a ser así. El que quiera ser mayor, el que quiera ser jefe, el que quiera ser líder, el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Nosotros debemos actuar así, como servidores, no como líderes, no como superiores, no como grandes, sino como servidores. Esa debe ser nuestra actitud diaria, en todos lados, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en el templo, en la casa, en todos lados. Esa debe ser nuestra actitud, como servidores. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, este será vuestro siervo. Primeros siervos. Ese es nuestro objetivo, el servicio. Si nosotros ponemos nuestro objetivo en el servir, en el servir, en el servir, va a llegar el momento en el que Dios nos va a exaltar. Pero si yo pongo mi objetivo en ser el mayor, es probable que no llegue a serlo, porque tengo que aprender a servir primero para llegar a ser el mayor. Como el Hijo del Hombre, el ejemplo más grande, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y Él, acabamos de ver qué ejemplo nos dejó para que nosotros le sigamos. En Mateo 6, versículos del 2 al 4, y habla de la limosna, pero esto lo podemos aplicar en muchas cosas. Dice: cuando des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Saben cuál es la recompensa? Los aplausos. Cuando tú haces algo y la gente te aplaude, esa es tu recompensa, los aplausos. Cuando tú haces algo y la gente te reconoce, esa es tu recompensa, el reconocimiento. Yo no prefiero el reconocimiento, yo prefiero que Dios me recompense a su debido tiempo.
Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. ¿Quién quiero yo que me recompense? ¿El Señor o los aplausos, los reconocimientos, los agradecimientos aquí en la tierra? Porque aquí dice eso. No, cuando des limosna no hagas tocar trompeta, no le digas a todos, dice, porque eso es lo que hacen los hipócritas. Oye, fíjate que yo hice esto. ¿Para qué? Para que te agradezcan, para que te reconozcan. Y esto lo hacen para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Yo no quiero esa recompensa. La actitud del siervo debe ser esa. Yo no quiero la recompensa aquí en la tierra. Yo quiero la recompensa que viene de Dios. Esa es la mejor recompensa que yo puedo tener como siervo. La que viene directamente del cielo. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público, dice. Esa es la recompensa de Dios. La recompensa que te va a dar Dios es la mejor. No esperemos recompensa aquí en la tierra. Qué bueno que lo hagan, pero si nosotros esperamos en eso y lo hacemos con la intención de que nos aplaudan, esa es nuestra recompensa. Cuando nosotros no lo hacemos con la intención de recibir un reconocimiento, Dios sí nos recompensa, aunque la gente nos aplauda, aunque la gente nos reconozca. Si nosotros no lo hicimos con esa intención, Dios nos va a recompensar a su debido tiempo. Y es que los seres humanos así somos, queremos pagos terrenales por algo que ya me correspondía hacer. La actitud del siervo no debe ser esa. La actitud del siervo debe tener disposición. No importa si me pagan, no importa si me reconocen, no importa si me agradecen, no importa. Mi actitud debe ser disposición. Fulano me dice, ayúdame a hacer esto, lo ayudo. Debo tener disposición. Debemos saber que toda obra que hacemos al servicio de Dios es Él quien dará recompensas el día señalado. ¿De quién quiero recompensa? ¿De Dios o algo terrenal? Entonces vimos que la actitud del siervo debe tener estas características: la humildad, la obediencia, la abnegación, el sacrificio, la disposición, y tiene que ser ejemplo de entrega. Entonces vemos que el servicio de Dios tiene que ser así, tiene sus requisitos, y cuando lo hacemos de esta manera, Dios nos va a bendecir. Estemos al servicio de Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude y que para que nosotros podamos tener estas características de siervos. Queremos ser siervos útiles aquí en la tierra, siervos que colaboren en el servicio de Dios, en donde quiera que nosotros vayamos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la vida de tu siervo, de tu sierva, Señor. Yo personalmente te doy gracias, Padre, por ese privilegio que me han dado de estar en este lugar, Señor. Gracias por la vida de tu siervo. Te pido que tú lo bendigas, lo guardes, lo ayudes, Señor, en todo lo que él haga, Padre. Que sea bendito en su salida, en su entrada, en su familia, en su economía, Señor. Y te damos gracias por esta palabra, Padre. Gracias porque tú has sido bueno en todo el tiempo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener disposición, Señor, a ser humildes, a ser obedientes, a ser abnegados, a ser sacrificiales, Señor, y ser ejemplos de entrega, Padre. Oro en el nombre de Jesús para que tú pongas en cada hermano, Señor, esa necesidad de servir. Que tú pongas, Señor, en el corazón de cada hermano, Padre, esa actitud de servicio, Señor. Que cada uno de nosotros, Padre, podamos estar dispuestos a servirte en todo momento, a ser serviciales, Señor, a hacerlo, Padre, como para ti y no como para los hombres. Señor, ayúdanos a que nosotros, Padre, podamos estar al servicio de los demás, pensar en los demás, Señor, primero en ellos, Padre, y luego en mí. Pensar en el bienestar de los demás, en velar por los intereses de los demás, Padre. Ayúdanos, Señor,
a ser siervos fieles, Padre, a ser siervos útiles, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos servirte con todo nuestro corazón, con todo nuestro tiempo, con toda nuestra economía, con todo lo que nosotros tenemos, Señor, porque lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino tuyo, Padre. Y todo lo que tú nos has dado, Señor, nos lo has dado para bendecir a otros, Padre. Nos has bendecido para hacer bendición, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento. Amén.